reacción química ya es otra cosa. Pero no te olvides que ahora estamos viviendo en un universo muy reducido. Estamos viviendo en el universo en el cual la materia obedece a la ecuación general de los gases ideales. Y estamos en un universo donde no hay fricción. Porque cuando hay fricción, chau, nada es reversible. Porque no puedes volver sobre el mismo camino. Porque ya las condiciones cambiaron porque has perdido energía. Cuando hay fricción, necesariamente la fricción da lugar a disipación de energía. Quiere decir que tu estado final no puede ser igual al inicial. Entonces, la evolución reversible es una abstracción física muy útil. No es 100% realizable. Por ejemplo, si tú tienes una mezcla de hielo y agua, tú puedes hacer, ingresando calor al sistema, que parte del hielo se derrita, y al cabo de tu evolución tú tienes hielo y agua, más agua que hielo, entró calor y todo sigue a la misma temperatura. ¿Es reversible? Sí, porque tú puedes sacar calor de esa mezcla, parte del agua se hace hielo y vuelves al estado inicial. Esos son estados aproximadamente reversibles. Fíjate que ahí la temperatura no cambia. Ahora, algo inevitablemente reversible. Tengo agua a 20 grados, agua a 30 grados, la misma cantidad. Las mezclo. Tengo agua a 25 porque las masas eran iguales. Ok, en la vida, sin agregar ninguna, en la vida, eso va a decir, la mitad del agua vuelvo a 30 y la otra mitad me pongo a 20. Y sin embargo, eso no contradice el primer principio. O sea, hay cosas que pasan y cosas que no pasan, por un lado. Por otro lado, para aproximarme a las cosas que pueden ir y volver por el mismo camino, es que estoy con el concepto de la evolución reversible y la irreversible. ¿Ah? Ok, entonces, aparece acá una función que se llama la entropía. Aparece la función entropía y es una función de las coordenadas termodinámicas. Quiere decir que el cambio de entropía desde la situación inicial a la final en el ciclo de Carnot, ¿cuánto va a ser? Cero, un gran cero. ¿Por qué? Porque esta es una evolución reversible y cíclica. El segundo principio de la termodinámica, en otra versión, ahora viene una tercera versión del segundo principio de la termodinámica, dice que el cambio de entropía en una evolución es igual a cero si el proceso es reversible. Bueno, acá voy a poner total. Y el cambio de entropía de una evolución o de un proceso o de una transformación es mayor que cero, la total, si el proceso es irreversible. Como proceso, dice acá. Proceso. Como las evoluciones naturales son casi siempre irreversibles, en los procesos naturales hay un aumento de entropía. Entonces, ahí viene toda una serie de generalizaciones y es que la entropía del universo
no deja de aumentar, bueno, sí, la entropía aumenta. Eso no tiene nada de venenoso para nosotros. Aumenta, bueno, aumenta. Es una medida, esta función S, yo no puedo progresar mucho en la cuestión, es una medida del desorden del sistema. No solo es esta definición termodinámica para una evolución diferencial, sino que a su vez, cuando uno hace el análisis estadístico de las evoluciones de los sistemas físicos, resulta que la entropía es una medida del desorden interno del sistema. Y eso muestra que en realidad la dirección o el sentido del progreso natural de los sucesos es hacia estados cada vez más desordenados. Muy bien. Entonces, hay que tener cuidado con esto que de las variaciones de entropía. Cuando digo, perdón, acá me falta poner el cero. Cuando digo total, digo cambio de entropía del proceso, del sistema que estoy considerando y de su entorno. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer algún ejemplo. Del proceso y de su entorno. Vamos a tomar un proceso francamente irreversible. ¿Qué? ¿Que si puede ser negativa? Sí. La variación de entropía puede ser negativa. Lo que ocurre es que en un proceso reversible, si la variación de entropía es negativa para una parte del proceso, es positiva para la otra y suma cero. Si el proceso es reversible. Pero la entropía puede disminuir, claro está. Bueno, mira, acá. Aquí, en esta parte del ciclo de Carnot, la entropía va a disminuir. El sistema tiene un delta Q negativo, la temperatura se mantiene constante. Aquí, en esta compresión isotérmica, la entropía disminuye. Pero, si yo le agrego el cambio de entropía de la fuente térmica que está recibiendo esta cantidad de calor, acá, este calor, en la hipótesis que no lo pierda, que sería lo que se llama disipación, ese calor entra acá y aumenta la entropía de este sistema. Entonces, en ese proceso, en esa compresión isotérmica, el cambio de entropía de la sustancia que trabaja más el cambio de entropía de la fuente es cero. ¿Por qué? Porque es una evolución reversible. Si fuera irreversible, sería positiva. ¿Me explico? O sea, la entropía, claro que puede disminuir. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a calcular el cambio de entropía para para algo bien irreversible, para una ¿cómo se llama? Una expansión libre. ¿Se acuerdan de la expansión libre? Tenía
en un recinto adiabático, o sea que por aquí no entra ni sale calor, un tabique, una pared, con un orificio que yo lo podía cerrar o abrir a mi voluntad con una llave. Y acá tenía un gas a una presión inicial, un cierto volumen inicial, una cierta temperatura inicial y un cierto número de moles. Esa era la expansión libre. Bueno, no, esa no es la expansión libre. La expansión libre es la que viene ahora. Abro la llave. Acá no hay nada, ninguna molécula. Obviamente es una abstracción, vacío absoluto, imaginemos. Abro la llave, el gas se mete para ahí. Al cabo de un cierto tiempo, tengo presiones igualadas, obviamente va a disminuir, el volumen que ocupa el gas aumenta, disminuye la presión, y la temperatura se mantiene constante. O sea, la energía interna del gas no cambia. La velocidad cuadrática media de las moléculas es la misma. Tengo la misma energía interna almacenada. No entró calor, no entró trabajo, no salió calor, no salió trabajo, no cambió la energía interna, pero la situación termodinámica es otra. Entonces, si yo hago un diagrama presión-volumen, ¿qué va a pasar? Estaba acá y terminé por acá. P sub 0, V sub 0, V sub 1, P sub 1, y yo estoy seguro que estos dos puntos los enlaza o los enhebra un isoterma. Pero no la quiero dibujar llena, porque no es verdad que el sistema vaya por un isoterma. No va por la isoterma. ¿Por qué? Porque que vaya por la isoterma quiere decir que la presión va disminuyendo paulatinamente mientras aumenta el volumen. Yo no puedo decir eso, ahí hay un estado de desorden interno que no me permite decir cuánto vale la presión y el volumen intermedio. ¿Lo podría remediar? Bueno, sí, si voy de a poquito. Abro y cierro, abro y cierro, abro y cierro, de manera de tener presiones y volúmenes definidas. Pero de todas maneras, una vez que el sistema llegó acá, el sistema no vuelve. No hay manera de invertir y de ordenar esto. Ahora el sistema está más desordenado que antes porque la probabilidad de encontrar una molécula es menor porque antes la tenía encerrada acá, encerradas acá, ahora las tengo distribuidas en un volumen más grande, la probabilidad de encontrarla es más chica y el sistema no se vuelve a meter ahí. Poder podría, el primer principio no lo impide. Esta es una experiencia que hizo pensar muchísimo a la física o a los físicos. Es más, en algún momento se hablaba se inventó una cosa que se llamaba el demonio de Maxwell, porque Maxwell trabajó en esto. Y entonces decían, bueno, supongamos que pongo acá un pequeño demonio, un satancito, que cada molécula que agarra, ping, la mete ahí adentro y no la deja salir. Bueno, el demonio de Maxwell, ¿qué haría? Convertiría en reversible algo que no lo es. Muy bien, entonces, ¿cuánto vale el aumento de entropía? Bueno, yo no puedo calcular desde 0 hasta 1, el aumento de entropía no lo puedo calcular así. Yo tendría que calcular esta integral, desde el estado inicial hasta el estado final, pero no lo puedo calcular. ¿Por qué? Bueno, no lo puedo calcular porque a priori no lo puedo calcular porque no sé por dónde va. Entonces, ¿qué temperatura meto ahí? Si de repente se calienta o se enfría, ¿y qué calor meto acá? Si aquí en realidad
no está entrando calor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, bueno, pero no importa, lo voy a calcular. ¿Por qué? Lo voy a calcular porque la entropía es una función de estado. Hay una S de 0 y hay una S de 1. Yo lo sé, es función de estado. Mi argumentación dice que en un ciclo cerrado es 0. Es una cosa que solo depende de los estados termodinámicos. Entonces, ¿cómo la calculo? Bueno, muy simple. Me vengo con una trayectoria reversible que enlace, que empate este estado con este estado y la calculo. ¿Y será la misma? Sí, porque es una función de estado y no de camino. La calcule por el camino que la calcule, esta diferencia depende de este estado y de este estado. Eso dice la función entropía. Entonces, ¿cómo hago para calcularla? Bueno, hay que ser un poquito creativo, ¿ah? Eventualmente un poco perezoso no viene mal para hacer el menor trabajo posible, y hay que calcular cómo haría yo para llevar al sistema desde este estado a este estado por una trayectoria reversible. Bueno, eso no es muy difícil. ¿Qué hay que hacer? Hay que dilatarlo a temperatura constante. Bueno, perfecto. Entonces yo tomo el gas, que estaba a P sub 0, B sub 0, T sub 0, y hago una evolución reversible isotérmica. Eso es, lo pongo, dejo que entre una pequeña cantidad de calor. De modo que el gas, sin calentarse, haga trabajo. Le dejo entrar una nueva cantidad de calor, de modo que el gas, sin calentarse, haga trabajo y se vaya dilatando. Eso hago. O sea, el proceso reversible habitual de expansión isotérmica. Un isoterma reversible que yo uso para enlazar ese estado inicial y ese estado final. Muy bien, entonces, ¿cuánto vale delta S? Bueno, si voy por una isoterma, delta S vale delta Q, la cantidad de calor diferencial que va entrando pasito a pasito, dividido la temperatura a la cual ingresa ese calor. Es una evolución como esta, ¿eh? Es un isoterma reversible. Entra calor que no se usa para calentar el gas, pero sí para hacer trabajo. Muy bien. Entonces, si es un gas ideal, esa cantidad de calor que entra, como no va a haber cambio de temperatura en el gas, no va a haber cambio de energía interna. Entonces, todo ese calor que entra va a trabajo. Entonces, ese calor será P diferencial B, o sea, una pequeña cantidad de trabajo. Fíjense que al trabajo le vuelvo a meter el diferencial ese raro, no la D, el delta, porque el trabajo tampoco es función exacta, no es función solo de las coordenadas. Pero si entra una cantidad minúscula o diferencial de calor, entra una cantidad, se convierte en una cantidad diferencial de trabajo. ¿Me lo asegura quién? El primer principio de la termodinámica en su forma diferencial. Si entra delta Q, tiene que haber un aumento de U más un trabajo mecánico realizado. Fíjense bien que a estas dos le meto el diferencial raro, el diferencial que no es función de camino. A esta le pongo el diferencial habitual porque U sí es función de punto, solo depende de las coordenadas. Pero ocurre que si la temperatura no cambia, esta cosa no cambia. Entonces todo el calor que entra se transfiere a trabajo.
cosa que ya hemos visto, es una expansión isotérmica. Muy bien, pero el trabajo para un gas ideal se escribe así y esta evolución se hace a temperatura constante. Entonces, ¿eso qué me va a quedar? Me va a quedar la integral de, ¿cuánto vale la presión de un gas ideal? Vale N por R por T sobre T, sobre V, perdón, NRT sobre V, diferencial de V sobre T. Esta es la expresión de la presión para un gas ideal que va por estados de equilibrio, si no, no podría escribir esto. Como va sucesivamente por estados de equilibrio, la presión siempre está definida y siempre va satisfaciendo la ecuación de estado de los gases. Muy bien, entonces esta T se va con esta T y esto me queda NR por el logaritmo neperiano del volumen final 1 sobre B0. Esto es el incremento de entropía. ¿Es positivo? Sí, sí, claro. B1 es más grande que B0. Es positivo. Ahora, acá hay todo como una... pareciera como una pequeña trampa, porque uno dice, a ver un momento. Este es el cambio de entropía del gas en la expansión libre. Me da positivo. Sin embargo, yo lo hice reversiblemente. ¿Por qué no me da 0? Repito la pregunta. Acabo de calcular el cambio de entropía del gas en la expansión libre. Me apoyé en el hecho de que la entropía es función de estado. Entonces dije, bueno, como yo no sé por dónde va, enlazo estos puntos con una expansión isotérmica, calculo el cambio de entropía y chau. Y lo hice, es muy fácil. ¿Dónde está el hecho que lo calculé por una trayectoria reversible? Y bueno, acá. Yo dije que iba por un isoterma reversible. Bien. Y entonces el cambio de entropía me dio positivo. Y si en lugar de haber hecho una expansión libre, yo hubiera hecho una expansión isotérmica del gas, ¿qué hubiera pasado? ¿Me va a dar igual? Es mi pregunta. A ver si pescan lo que está subyacente acá. O una expansión libre, o agarrar el gas y hacerle una expansión isotérmica. Los estados finales son iguales. Si hago la expansión libre, esta es la variación de entropía. Si hago una expansión isotérmica, ¿cuál será la variación de entropía de la evolución? Vamos a calcularla. Expansión isotérmica. Ahora, para la expansión isotérmica puedo decir esto. Ahora sí la puedo llenar. ¿Por qué? Porque yo sé que el gas pasa de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Ahora no hay duda. Es otra evolución, ¿eh? Lo que pasa es que los estados finales son iguales, terminan igual, pero el camino es otro. Bien, ¿cuánto vale la variación de entropía? La variación de entropía del sistema o del gas, la acabo de calcular, es esa. Es NR por el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Ajá. ¿Y por qué dije yo que la variación de entropía total era 0? Porque me falta agregar la variación de entropía del entorno. Cuando yo hago una expansión isotérmica, hay un entorno al gas
¿Qué es quién? Y es la fuente que está entregando calor para convertirla en trabajo. Quiere decir que hay un entorno que está entregando calor. ¿Cuál es la variación de entropía de ese entorno? ¿Cuál es el delta S del entorno? O las fuentes, Esa variación de entropía será la integral de la cantidad de calor que sale del entorno para entrar en el sistema. Visto desde el punto de vista del entorno, él genera calor, él entrega calor. Hay una fuente térmica que está entregando calor sin cambiar su temperatura. Muy bien, entonces, perdón, me olvidé acá. Entonces, ¿qué cantidad de calor va a suministrar la fuente térmica? La misma que la que entra para la expansión isotérmica. Muy bien. Y como la expansión es isotérmica, esta T sale fuera. Quiere decir que aquí me va a quedar el delta Q que ingresa en el sistema sobre T, pero desde el entorno ese delta Q es negativo, porque la fuente térmica entrega calor, se le va. Piénsenlo así. Acá hay una fuente térmica que está siempre a temperatura T, pero que ha entregado Q. Prueba está que ese Q se convierte en trabajo mecánico. Y ese Q que entra aquí es el que sale de acá, en la hipótesis de no pérdidas. Entonces, ese Q es igual a menos N R T logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial sobre T. Y entonces, esta delta S del entorno más esta S del gas suma 0. Entonces, en el proceso reversible, la variación total de entropía es 0. Tengo una fuente que entregó calor, hubo una expansión isotérmica, y es efectivamente reversible, porque yo esta evolución la puedo revertir. Yo puedo hacer que el calor regrese a la fuente ingresando trabajo al sistema. Y todo está como era antes. Propio de las evoluciones reversibles, delta S total igual a 0. Pero, ¿dónde está no quiero decir la trampa. ¿Dónde está la diferencia entre una cosa y otra? Que si a mí me preguntan, para la expansión libre, ¿cuánto vale el cambio de entropía? ¿Pero qué? ¿Y el de la fuente? No, no hay fuente. En la expansión libre no hay fuente. El gas hizo... se expandió y hay un aumento de entropía. En el caso de la expansión isotérmica, la variación de entropía total es la del gas más la de la fuente térmica, que fue la que generó el calor, que permitía que el gas se dilatara sin pérdida de energía interna. Ok. Son generalizaciones. No, porque de un estado de equilibrio, no, está mal. No. Un estado de equilibrio no es el estado de máxima entropía, porque puedes pasar de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio con un cambio de entropía del sistema. Cierto que si pasas de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio a través de una evolución reversible, la entropía total no va a cambiar, pero si pasas a través de una evolución irreversible, la entropía total te va a aumentar. Así que no.
No, no, no. No te olvides que la entropía es una función